La palabra se va a llamar quebrantados delante del Señor. Y quiero que vayamos a Marcos 14, quebrantados delante del Señor. 14:3. Voy a explicar la parábola de los dos deudores porque voy a tomar de Lucas 7 para explicar esto. Pero quiero tomar estos acontecimientos porque teológicamente no podemos separar el significado de los mismos. De que estas mujeres tomaron la decisión de, cuando fueron compungidas con su pecado, de tomar la misma decisión de ir a ungir a Jesús, de quebrarse delante de Jesús, de llorar y con sus cabellos enjugar a Jesús. Entonces, voy a tomar toda esta enseñanza de los evangelios, de lo que pasó ese día y la actitud que tuvieron estas mujeres y la actitud que tuvieron los fariseos. Y en este caso, el dueño de casa, que fue Simón el fariseo. Vamos a leer primero Marcos 14:3, que no es el mismo hecho. Dice: pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? En otro evangelio se ven hasta el precio. Dice que era el valor de un año de trabajo, ¿verdad? Entonces valía mucho. Ahora vamos a irnos a Lucas 7. Jesús ya había hecho muchos milagros, inclusive ya había resucitado al hijo de esta mujer viuda de Naín. También los mensajeros de Juan el Bautista fueron junto a Jesús a preguntarle si era él el que iba a venir. Y Jesús le dijo, ¿qué le dijo Jesús? Los muertos resucitan, los ciegos ven, los enfermos son sanados. O sea que la fama de Jesús ya era una fama reconocida y se estaban dando muchos milagros. O sea que la persona de Cristo ya era una persona que tenía un peso interesante entre los fariseos. Ya se estaba agitando el mundo ahí en Jerusalén, en toda Galilea y en toda esa zona. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo de ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. Esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo:
tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Hermanos queridos, en la cultura judía, cuando un rabino predicaba un domingo, ¿verdad? O sea, un sábado, pero no domingo. Domingo para nosotros es el día del Señor. Ellos predicaban el sábado al mediodía, ¿verdad? Era el día de reposo. Y por lo general, al rabino, como era un estado honroso, ser un predicador, un fariseo, entonces se le invitaba a comer. Es como que ahora estemos aquí y ustedes me digan: pastor, veníamos a comer un asado hoy conmigo, con mi familia, ¿verdad? Entonces le decían a Jesús ese sábado, por favor, le rogó y venía a comer. Entonces Jesús va a comer. Evidentemente Simón el fariseo ya le consideraba a Jesús como un maestro importante, porque en un momento dado le llama maestro, di maestro le. O sea que Jesús era considerado un maestro. En la costumbre judía también, en las comidas, ¿cómo se hacían? Ellos venían y se sentaban así como en un diván, o las mesas eran bajas. Entonces apoyaban la mano izquierda y sus pies dejaban lejos de la mesa. Obviamente, ¿por qué? Porque ellos caminaban todo el día con sandalias y los pies eran sucios, tenían también esas alfombras, los colchones. Entonces era como en esas mesas chicas y iba a poner un dibujo, pero no encontré uno muy bueno, una imagen. Pero el punto es esto: ellos tenían los pies para atrás y no era tanto así, era más tipo recostado. Entonces los pies estaban lejos, literalmente era así. Entonces ellos comían ahí y generalmente cuando era verano comían afuera. Tal vez este habrá sido el caso porque la mujer entra a la casa. Y como una mujer pecadora iba a entrar adentro, valga la redundancia, en la casa del fariseo. El mismo fariseo, teniendo en cuenta de que era una mujer pecadora y ellos no tenían trato, ya le hubiese dicho a uno de sus sirvientes: quitarle nomás ya a esta señora acá, que no venga a armar disturbios, ¿verdad? No vamos a permitir que venga una pecadora. Entonces, probablemente, según como dice la costumbre, se comía afuera cuando era verano. Entonces, probablemente este era el caso. Entonces, vemos que la mujer viene, la mujer pecadora, al enterarse de que Jesús estaba ahí, viene. Quiere decir que ella ya le conocía a Jesús. Y probablemente en las predicas que Jesús hacía en la ciudad o en la sinagoga misma, aunque en la sinagoga por lo general no entraban estas mujeres, ella había escuchado por lo visto la gracia de Dios. Esa gracia de Dios que la tocó. Entonces, al sentir ese perdón de Dios, ese amor de Dios, ella quiso venir a ofrecerle a Jesús algo de mucho valor. Viene a ofrecerle esos perfumes y va, obviamente, para seguramente hacerle el regalo, pero después le terminan ganando las emociones, como estuve diciendo. Y todo lo que hemos experimentado el perdón de Dios, vivimos estas situaciones donde las emociones, cuando nos sentimos perdonados por grandes pecados y por lo que hemos hecho en nuestras vidas, las emociones terminan ganándonos y nos terminamos postrando delante de Dios. El frasco de alabastro era un material blanco, una piedra blanca. En algunos diccionarios dicen que era como el mármol, pero no creo que haya sido como el mármol porque el mármol es muy duro. Entonces otros dicen que era parecido a un yeso. Entonces era fácil de romperlo y lo importante era lo que había dentro, que era el perfume, que era una manera de honrar. Muchos dicen que tal vez como ella era una mujer pecadora y usaba el perfume para dedicarse a la prostitución, que puede ser también probable, pero tal vez no. Pero lo que nosotros vemos, teniendo el contexto de los otros evangelios, que ese perfume es para honrar a alguien. Porque María, que ya fue prácticamente 6 días antes de la Pascua, cuando Lázaro ya había resucitado, María ya no era una mujer de mala vida.
María ya era una mujer hecha y derecha. Acuérdense que ella es la que Jesús honró y dijo, María ha tomado la mejor parte. ¿Verdad que dijo Jesús eso? Marta es la que más laburaba y María era la que se arrodillaba y le escuchaba así al maestro, ¿verdad? Entonces, evidentemente que lo que hizo María, seguramente porque las mujeres tenían que oler bien en esa época, era un perfume guardado por mucho tiempo, era una honra. Y María, como leímos en Marcos y en Mateo, va y rompe. Entonces, podemos ver que este caso de la misma mujer va para honrar a Dios con un regalo a Jesús. Y rompe, acá no dice que ella rompe el vaso. Dice directamente que le colocan los pies. Ella ya no llegó, no pudo llegar a decirle nada. Y también vemos esa vergüenza, la persona que se sentía indigna. Porque directamente ellos están hablando, no viene a interrumpir, directamente viene a los pies. Y empieza a enjugar y ahí vemos lo que hizo esta mujer. Empieza a llorar desconsoladamente y empieza con sus cabellos, que eso también era algo deshonroso para las mujeres de aquella época. Sin embargo, ella vergüenza dejó de tener. Se fue y se entregó completamente, le entregó todo al Señor ahí, le ungió, estaba haciendo algo impresionante. Simón critica, y cuando Jesús le dice el tema de los acreedores, el que perdona más, el que recibe más perdón es el que más ama. En esa época, cuando uno entraba a la casa, había siempre un siervo que te lavaba los pies. Eso lo hacían a cualquier persona. Pero cuando era una persona en carácter de maestro o un rabino más honrado, también se le besaba. Aunque muchas culturas también hacen, porque ellos eran más tipo la reverencia y cosas así. Pero en este caso, cuando era una persona como Jesús, que era un maestro, a esta persona se le besaba y se le ungía la cabeza. Entonces, imagínense que Simón le hace la invitación a Jesús para que él venga a cenar con él, pero no le honra. Prácticamente fue una falta de respeto. Como todos los fariseos querían ver una señal, como todos los fariseos querían ver si Jesús es o no la persona que dicen. Y fíjese el corazón de Simón, que constantemente juzgando, mirando, viendo qué clase de persona es Jesús. Le invita a la cena para ver qué tales son sus modales. Muchos de nosotros también a veces, no sé, digo, no es mi caso, le atiendo a mucha gente en consejería, más a los jóvenes, ¿verdad? Y yo no me siento a ver qué tal, qué educación tiene. Pero mucha gente por lo visto hace eso, y Simón hizo eso, ¿verdad? Le convocó a Jesús para ponerle a prueba. Y dice, si este es profeta, sabría qué clase de mujer la toca. No vio que esta mujer ya podía ser una persona regenerada, porque si ella ya viene a los pies de Cristo, es porque ya pasó algo en su corazón previamente. Tuvo que haber escuchado el mensaje para animarse a entrar a la casa ajena. Aunque se dice también en la cultura, porque eso estuve investigando, que dice que cuando venía un personaje, un maestro, un rabino, alguien importante de teología, los hombres se reunían todos y empezaban a hablar, así como era sábado, hablaban de teología, y toda la comunidad dice que se quedaba a una distancia importante y sin interrumpir la cena, y atentamente escuchaban así. Es tipo como la reunión de políticos, que sé yo, están ahí los políticos y la gente ahí afuera mirando, ¿verdad? Entonces ellos estaban así, pero ella se animó a entrar y postrarse a los pies de Cristo. El corazón juzgador de Simón. Y Jesús le da esta parábola del acreedor. Básicamente lo que la parábola quiere mostrar, si tomamos solamente esta parábola y sin
juntar las otras parábolas, nosotros podemos ver que el objetivo principal o el propósito de la parábola es mostrar el perdón de Dios, el amor de Dios al pecador. Que aunque uno peque mucho, aunque uno esté socialmente o haya hecho cosas que delante de los hombres sean imposibles de perdonar y que la sociedad te dé la espalda, el amor de Dios siempre puede más. Ese es, si vos mirás solamente esta parábola, pero hoy no es mi objetivo ese. Pero no puedo dejar de enseñar la parábola. Entonces, vemos acá que Jesús dice abiertamente en esta enseñanza de la parábola que los dos deudores no pueden pagar la deuda. Y Jesús le usa a dos deudores, es decir, le pone ejemplo a Simón y le pone ejemplo a la mujer pecadora. Cuando hablamos de mujer pecadora, ¿qué te viene a la mente en la ley de Levítico, en la ley de Deuteronomio? Algo que era digno de muerte para la sociedad y también para la ley de Dios. Jesús no entra a decir, acá vamos a apedrear a ella. Jesús entra a hablar de que sí, reconoce que un deudor debe demasiado. No trabaja con el corazón de Simón de la justicia retributiva, diente por diente, ojo por ojo. Directamente habla de que hay una maldad y que no puede ser una deuda que no puede ser saldada, pero el acreedor decide saldar. En esta teología, nosotros, en esta parábola, nosotros podemos ver que ni Simón, que se creía justo, podía ser perdonado. Él creía que tenía pocas deudas, pero delante de Dios, él también era un deudor. Y era Dios el que decidía perdonar. La salvación, como dice Jonás, es de Dios. Es Dios el que tiene la opción de decidir o de definir quién es malo y quién es bueno. Simón se tomó el lugar de Dios como un fariseo, como un hombre justo de ley, a decidir quién es o no pecador. Pero Jesús le dice, Él es el que toma la decisión quién es pecador. Esta mujer, cuando ya venía a los pies de Cristo, si bien Jesús después le dice que sus pecados son perdonados, ya había pasado algo en el corazón. Simón no le vio con misericordia. Él no pudo haber dicho, wow, Jesús lo que puede hacer con esta mujer. ¿Cómo puede haber? Acá Dios, mira, este hombre puede traer misericordia a esta mujer pecadora y de una vez librar al pueblo de esta plaga de los pecados sexuales. Simón le vio como el hombre justo de la ley y Jesús le vio con una gran misericordia a esa mujer y ya le veía como con sus pecados perdonados, porque Él podía perdonar los pecados. Hermanos, nosotros podemos traerle a Jesús a casa. Podemos tener con Jesús un encuentro, una relación. Pero si no experimentamos el perdón de pecados, si no experimentamos la gracia de Dios, la misericordia de Dios, entonces Jesús todavía no entró a nuestros corazones. Esa es la gran diferencia entre uno y el otro. Viene de Dios el perdón. Y Dios dice que tanto para Simón como para ella, miren cómo Dios es tan bueno. Porque habían dos deudores y a ambos, dice la Biblia, se les salda la deuda. Tanto aquel como que creía que era justo, como aquella que sabía flagrantemente que era una pecadora. Delante de Jesús podían tener el perdón de pecados. ¿Vieron la maravillosa gracia de Dios? Este acreedor que perdona a deudores que no pueden pagar. Por eso la revelación de Dios la vemos en la cruz. Cuando vemos la cruz vemos el carácter de Dios. De un Dios bondadoso, bueno,
santo, que perdona la maldad del hombre y que le da la oportunidad al hombre de conocer su amor. De no solamente tener el amor de Dios de una manera exterior, sino que de una manera interior, viva, eficaz. Y después ustedes ya saben lo que pasó. Como le había dicho, él le acusa a Simón que él no le honró, que él no fue educado, que al final él no le trajo a Jesús para recibir las enseñanzas de Jesús, sino para probar a Jesús. Porque fue tan descortés que un fariseo le invita a un maestro como Jesús y no le haya ungido la cabeza, no le haya lavado los pies y no le haya besado. Era algo que se hacía normalmente y más con personas del estado honroso de un maestro de la ley. Que no te hayan lavado los pies luego ya es algo tremendo. Porque en esa época se lavaba los pies. Es más, no podías sentarte a la mesa sin los pies, sin el lavado de pies. Era una dinámica diaria de la vida diaria que tal vez hoy no entendemos bien, pero gente, todo el tiempo con sandalias, caminando por el desierto, los pies estaban sucios. Y las casas estaban preparadas, así como el tiempo de COVID, todo el mundo estaba preparado, que el lavado de manos era algo normal. En esa época era algo normal que cuando entras a una casa, si te invitan a cenar, que te laven los pies. Entonces, vemos que Simón en realidad no veía a Jesús como un profeta. Le estaba probando, ni siquiera como profeta, mucho menos como Dios. Después, todos los fariseos, en vez de decir, wow, esta mujer pecadora, qué increíble, no quería saber nada de Dios, ahora viene a recibir de Dios. No, ¿quién se cree que puede perdonar pecados? Y como ya vemos en toda la historia de la Biblia, también en Marcos, cuando le ponen al paralítico ahí, rompen el techo, Jesús dice, tus pecados te son perdonados. Y los muchachos de vuelta ahí, ¿quién se cree para perdonar pecados? Y Jesús le dice, ¿qué es más difícil? ¿Decirle a este hombre tus pecados te son perdonados o toma tu lecho y levántate? Por cuanto tus pecados te fueron perdonados, toma tu lecho y levántate. Porque es muy fácil poder decirle, gente, vengan acá, yo voy a imponerle mano a cada uno y sus pecados son perdonados, vayan en paz. Y llevan una falsa paz. Realmente subjetivo nomás. Porque el perdón de pecados pues tiene que ser objetivo. ¿Qué significa eso? A veces nosotros nos sentimos todavía culpables, pero Dios ya nos perdonó. Ya abandonamos el pecado, lo hemos confesado, lo hemos enmendado. Pero de repente así viene el diablo así. ¿Y te acordás lo que hiciste tal fecha? Y vos, y cómo, mirá, y ahora que te crees un siervo de Dios, ¿cómo va a ser así? No, nada que ver. Y empieza ahí la culpa, después ya vos empezás a hilar con otra cosa de tu vida. ¿Cierto? No, ¿cómo yo voy a ahora predicar la palabra? ¿Cómo yo voy a ahora venir a la iglesia? No, yo estoy loco. Entonces vos tenés una culpa subjetiva ahí, porque la culpa objetivamente ya fue perdonada. Lo confesaste, enmendaste, te apartaste, Dios te perdonó el pecado. Te arrepentiste, sos una nueva criatura en Cristo. Antes vos ni mirabas la Biblia. Antes vos ni te arrodillabas, así como para decir, ni para alzar las cosas te arrodillabas, así nomás la aplicaba. Entonces ahora te arrodillas, ahora orás. Tal vez hay cosas de la oración que todavía no la vivís, pero venís acá para que la hermana Cristina por lo menos ore por vos. Entonces algo cambió en vos. Y si por ahí todavía sentís eso, es porque hay una culpa subjetiva. Y el perdón de los pecados es objetivo. Porque Dios pagó en la cruz y nos hizo sanos y santos. Solo Dios puede perdonar pecados. Fácil es decir, como le digo, la culpa subjetiva. También puede haber un perdón subjetivo. Y a veces muchos predican y te venden una falsa espiritualidad, un falso perdón. Es fácil, ¿verdad? A veces vos podés decir, no,
anda, está absuelto. Penitencia, hiciste algún sacrificio, pero verdaderamente no hubo un arrepentimiento. Solamente te querías liberar de eso para liberarte de esa carga fuerte que no da gusto, que te intoxica todo el día, pero no tanto porque le fallaste a Dios y no tanto porque no querías volver a hacer eso o por temor a las consecuencias. Pero Jesús, como Él era el verdadero Hijo de Dios, entonces Él le dice: tus pecados te son perdonados y agarra tu camilla, papito, y anda. Demostrando que no es solamente perdón de pecados, sino que Él tiene el poder para perdonar, para sanar. Por cuanto perdona, puede sanar. Entonces, Dios no es un palabrero. Él cumple lo que dice. Entonces vemos acá también que solo Dios puede perdonar pecados. Los judíos sabían bien. Entonces no es este tema de que yo te perdono, vos me fallaste y yo te perdono y vos me perdonás. Todos podemos perdonar, porque en las redes sociales hay esas batallas. No, todos podemos perdonar pecados. Sí, perdonarnos entre nosotros, pero no delante de Dios. Porque esta gente estaba compungida y sabía que delante de Dios estaban en pecado. Entonces Jesús le daba ese perdón de pecados. El judío entendía eso perfectamente. Por eso, esta doctrina de que Jesús perdona pecados es una doctrina trinitaria. Jesús es Dios. En la Biblia no aparece la palabra Trinidad, pero revela quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo, quién es el Padre. Entonces, el judío sabía que solo Dios puede perdonar pecados. Y acá vemos abiertamente que Jesús perdonaba pecados. Por lo tanto, la enseñanza que Jesús estaba dejando en ese lugar era una enseñanza muy fuerte. Muy fuerte era lo que estaba viviendo Simón. Porque él, siendo fariseo, que Jesús venga a decirle en su cara: mírala a esa mujer, ¿le viste? Claro que le vio, ¿verdad? Ahí estaba. Y Jesús le dice: ¿le viste? Bueno, mira, ella fue perdonada mucho, y porque amó mucho, sus pecados son perdonados. Y después le dice otra vez: tu fe te ha salvado, vete, tus pecados son perdonados, vete en paz. La cabeza de Simón estaba como loca porque no podía concebir que Dios se haya hecho hombre para venir a salvarnos. Pero no había otra manera de pagar la deuda, sino era a través de un pago en la cruz por un ser humano que fue Jesús mismo. Esa es básicamente la explicación de esta parábola. Pero ahora, uniendo las parábolas, ¿qué enseñanza podemos quitar para nosotros? Y podemos ponerle a Simón en un lado y podemos ponerle a la mujer en otro lado. Y yo considero que por un lado todos somos Simón. Y yo me consideré Simón también. Porque cuántas veces a veces no tenemos un corazón enseñable. A veces estamos prestos para juzgar y no estamos prestos para que Dios haga una obra en nuestros corazones. Le tenemos a Jesús enfrente, pero nosotros todavía tenemos ese corazón que, a ver si esto es de Dios, si no es de Dios, y no tenemos ese corazón de aprender de los demás, de aprender de Cristo mismo. Simón le tenía más cerca a Jesús que esa mujer, pero esa mujer se acercó más a Jesús que Simón. Simón le tenía en su mesa, pero esa mujer le tenía a Cristo en el corazón. Jesús podía estar en la mesa con él comiendo del mismo bocado porque los judíos compartían, así como Judas Iscariote compartió con Jesús el mismo pan, pero Jesús estaba lejos de su corazón. Pero una mujer que estuvo en suciedad, que estuvo en inmundicia, estaba al lado de Jesús y Jesús la amó y le perdonó. Hermanos, Jesús dijo: las prostitutas, los publicanos, los pecadores están antes que ustedes en el reino de Dios, le dijo a los fariseos, a los saduceos. No tengamos el corazón de Simón, que le quiere a Jesús solamente
para ganar popularidad o para tenerle por ciertas cuestiones, como preguntas, temas teológicos, temas que sabes más. Y eso nos pasa a todos antes de convertirnos. Nos hablan de una iglesia evangélica, nos hablan de un predicador y ya empezamos a subestimar que un pastorcito ahí va a predicar, uno que era peleador de kickboxing, otro que era no sé qué cosa. ¿Qué van a saber de Dios? Y venimos nosotros a la iglesia y escuchamos así altivamente. A ver qué tiene que decir. A ver si de verdad dice cosas de Dios. Y esa actitud de Simón a muchos nos hunde. A muchos nos hace tener a Jesús lejos de nuestras vidas, aunque creamos que está cercano. El fariseo constantemente en su corazón, aunque esté muy cerca a Cristo, le tenía literalmente como para ver si era cierto o no lo que Dios hacía, buscando una señal. A veces también venimos nosotros a la iglesia buscando una señal de Dios. No está mal buscar que Dios obre en nuestros corazones, pero ¿será que si esto es cierto y buscamos que Dios llene una parte de nuestras vidas? Simón estaba endurecido todavía delante de Dios, aunque le tenía cara a Cristo. La otra quebró su vaso de alabastro, y que es como una representación de quebrarse a uno mismo, de estar dispuesto a entregarlo todo por Jesús. El otro rígido, la otra quebrada. El que cree que se le perdonó poco, el que cree que no tiene pecados, el que cree que no es malo, el que cree que no le ha fallado a Dios y que dice, yo soy bueno, no le maté a nadie, es porque todavía no entendió la convicción de pecados. Le tiene a Jesús en la cara porque Jesús siempre llama, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Pero la rigidez impide que se concrete la obra de Dios. Sin embargo, vemos a esta mujer, que esta mujer no solo se quebró el vaso de alabastro, se derramó por completo hasta la última gota. Y es esa actitud que tenemos que tener delante de nuestro Dios. Como dice la Biblia, he aquí golpeo la puerta en Apocalipsis a una iglesia que es tibia, a una iglesia que es fría, a una iglesia que se creía rica, que no veía, que pensaba que tenía el mejor ropaje blanco, pero en realidad estaba sucia. En realidad su vista espiritual amaba el mundo, tantas cosas. Y Jesús le golpeaba la puerta y decía, ven aquí, te llamo, entra a cenar conmigo. No como esta comida que hicieron Simón y los otros fariseos, que le tenían en la mesa, pero no le honraban, no le consideraron lo que él era. Por eso no le dieron, no le lavaron los pies, no le ungieron la cabeza, no le besaron, no le consideraban a Jesús por lo que era y no iban a poder tener un encuentro con Dios. Aunque ahí mismo una mujer prostituta estaba llorando por el perdón de pecados, porque sus corazones seguían siendo duros. Pero vemos del otro lado, hermanos, y ese es el corazón, y esta es la palabra que Dios me dio para la iglesia. Quebremos nuestros corazones delante del Señor. Derramémonos por completo delante de Dios. Hermanos, a veces estamos reteniendo tantas cosas que estamos viviendo adentro nuestro, que no lo estamos entregando a nuestro buen Dios. Y aunque debamos mucho, tenemos un Dios que perdona mucho, y al que mucho se le perdona, mucho ama. Dios sabe mucho más de lo que nosotros somos. Él tiene en cuenta nuestro futuro, tiene en cuenta todas las cosas. ¿Cómo Él no va a ser más sabio que nosotros? ¿Qué temor podemos tener para venir a quebrarnos delante de Dios? A poder derramar la cosa más preciosa o el temor que tenemos. Podemos entregarlo a Cristo sin ningún problema, porque Cristo lo sabe, Él lo entiende.
A veces nosotros en nuestra vida de cristianos tenemos una vida muy ritual, sí, muy litúrgica, aunque no somos muy litúrgicos tal vez como otros sectores del cristianismo, pero sí tenemos nuestra liturgia, venimos a los cultos, asistimos a las escuelas bíblicas, todo eso, pero nuestros corazones no se sacuden. ¿Cuándo fue la última vez que te quebraste en la presencia de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que llevaste tus problemas al Señor Jesús y te arrodillaste hasta que Él consuele tu alma? ¿Cuándo fue la última vez que tus pecados los llevaste al Señor y los confesaste hasta que te salgan literalmente gemidos indecibles, como dice la palabra? Porque la Biblia dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad con gemidos indecibles. ¿Cuándo fue la última vez, iglesia, que te fuiste a llorar como esta mujer? Y fuiste perdonado mucho, porque Dios te amó mucho. Hace 15 días, justamente con este tema de la palabra, a veces los pastores somos tenemos nuestro horario y vivimos así nuestra vida demasiado ajetreada. Y nuestro trabajo principal, como dijeron los apóstoles, es dedicarnos a la oración del estudio. Y de repente mis oraciones eran: Señor, gracias. Todo así tipo como cuando estamos ahí con mis hijos, eso, vamos, oren por el Señor Jesús, gracias. Ya quieren comer nomás, ¿verdad? Y después yo dije: Señor, tengo mi corazón duro. Está duro mi corazón, Señor. No estoy sensible delante de vos. Me voy a quedar acá hasta que pase algo. Y me quedé y no sentía nada. Y en un momento dado empecé a sentir el amor de Dios sobre mi vida. La gracia de Dios. El perdón de Dios por mis pecados. La vida nueva que Dios me regaló. Y parece que entras al paraíso en un momento dado. Y te ves tan indigno, pero tan amado, que sabes que podés estar ahí. Así como esa mujer que no tenía que estar ahí, pero sabía que podía estar ahí porque Jesús le perdonó sus pecados. Y yo sabía que podía estar delante de mi Padre porque Él me perdonó mis pecados. Y ahí se quiebra todo corazón delante de Dios. Y nos derramamos por completo. Ya no te atajes más. Vení a Cristo y derramá todo lo que tenés delante de Él. Quebrate hoy delante de Él. Aunque esté muy duro por fuera, deja que salga ese perfume que Dios puso en tu corazón. Ese perfume, como dice el apóstol, es tremendo. El apóstol dice, Pablo dice, y Pedro también lo dice, los dos, que dice que nuestra vida en Cristo es un aroma delicioso que huele a salvación. Pero la vida de los no creyentes dice que es algo que huele mal. Si sos un hijo de Dios, hermano, deja que salga el perfume que Dios puso en tu corazón y quebrate delante de tu buen papá, porque Él es nuestro Padre, Él es nuestro Señor, el acreedor, el único que podía juzgarte, condenarte. Él decidió perdonarnos. Y el que mucho ama, mucho, y al que mucho se le perdonó, mucho ama. Hermanos, quiero que nos pongamos de pie en este momento. Le pido al grupo de alabanza. Si hay alguien acá también que dice: yo no tengo perfume, el Señor no puso perfume en mi corazón. Solamente te digo una cosa: no seas como Simón el fariseo. Y si fuimos como Simón el fariseo, también hay perdón para Simón el fariseo. Esa mujer obtuvo un perdón tremendo, pero para Simón el fariseo y la mayoría tal vez en nuestra sociedad somos ese Simón. Que somos justos, que tuvimos una familia que nos educaron bien, que nunca armamos problemas graves en la familia, que fuimos hijos excelentes,
que nuestros padres cuando hablan de nosotros babeaban. Decían, mi hijo es como un ángel de bueno que es. Pero con un orgullo tremendo ante la palabra del Señor. Así que para el Simón también hay perdón hoy. No tengas la actitud de Simón, tener la actitud de esta mujer. Porque la gran diferencia entre los dos, el Señor le mostró, era que uno sabía que era más pecador que el otro. El otro no sabía que era pecador, ni se sintió pecador, ni se sintió, dime maestro. Y cuando el Señor le reprende de mala gana, lo le dice, y me imagino que aquel que se le perdonó más va a amar más, le dice, así le dice. Porque no es el problema tu razonamiento. Racionalmente vos entendés que Jesús es el Señor, que Jesús vino a este mundo, que nos salvó, que nos amó. Pero tu corazón se endurece ante Él porque no querés entregar tus pecados. Quiero decirte que si esa es tu actitud, no le amás a Dios y sos rebelde, porque Dios te creó para Él. Vos no viniste de la nada. Vos naciste de un papá, una mamá, y así viceversa. Y Dios digita todas las cosas del mundo, del universo. Y también tenés una conciencia que te hace ver que tu vida tiene un propósito en esta vida. Y te da conciencia de lo bueno y lo malo. Y te da conciencia también de un ser sobrenatural que está por encima de lo material. Y Dios te llama y te hace despertar tu conciencia. Entonces, delante de Dios, estás siendo orgulloso. Habla a los que no le tienen a Cristo todavía. Y los que le tienen a Cristo también somos orgullosos. Luchamos con el orgullo porque no nos derramamos todo delante de Dios. Hasta ahí, hasta un punto, permitimos que Dios toque nuestra vida. Y a veces Dios usa a las personas y no permitimos que nuestro hermano en Cristo entre hasta cierta parte de nuestra vida. Porque queremos seguir cierta área de nuestra vida y no permitimos que nos reprendan. Porque cuando estamos en comunidad, aquel cristiano que es cristiano hace comunidad y permite que su vida sea juzgada. Aquel que está en comunidad permite que un hermano escudriñe su vida también. No de una manera mala, ¿verdad? Pero como dice Mateo 18, si ves a tu hermano en mal camino, ve, háblale tú solo y has ganado a tu hermano. Entonces es para ambos. Pero hermanos, quebrate delante de Dios. Amén. Y también tenemos la costumbre en la iglesia no quebrarnos delante de Dios. Este también es el lugar. No hay más a guardar tus etiquetas. Puedes venir también a llorar delante de Dios acá. Puedes quebrar también, podés entregarte a Dios también acá. Tenemos ejemplos en la Biblia, demasiados ejemplos. ¿Se acuerdan de Ana con Elí? Que hasta Elí le dijo, estás borracha. ¿Cómo el sacerdote le va a decir? Vino a la iglesia, estás borracha. Le dijo, andate después, llorá y vení, le dijo. Y le dijo, no, Señor mío, es la congoja que tengo acá en mi corazón. Le dice el tipo, bueno, ¿cuál es lo que es tu problema? Esto. Bueno, ve, oramos al Señor y después ella concibió. Y después vemos en la iglesia también, toda la historia de la iglesia vos ves. La iglesia es el lugar para quebrarse tan delante de Dios. Porque la presencia de Dios está acá. Y Dios te va a tocar. Amén. Así que no dudes que cuando venís acá, el Espíritu Santo va a estar obrando y va a hacer algo. Y también en tu intimidad. Amén. Seamos una generación, porque gente, nosotros nomás creemos que somos fuertes. Vaso de barro, dice la Biblia. Vaso de barro, dice la Biblia. Y nosotros no endurecemos. Pero deja que eso se rompa delante de Dios. Y que Cristo obre. Y como dice la Escritura, de tu interior, que corran ríos de agua viva. Amén. Gloria a Dios. Oramos. Anda con esa palabra y orá ahí delante de Dios. Vamos a orar y vamos a quebrar un ratito delante de Dios. Vamos a romper nuestro vaso de alabastro. Vamos a romper ahí. Aleluya. Todo lo que tenemos delante de nuestro buen Dios.
Oh Señor, gracias. Y gracias por la cruz, oh Dios. Quebrate ahí, hermano, mientras alabas a Dios. El precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos clavadas por mí y me has lavado, Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, que en su trono está. Hoy te coronamos Rey y reinas con poder. Altísimo Señor Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Y digno es el Señor, digno es el Señor. Y gracias por la cruz. Gracias por la cruz, Señor. Quebrate ahí, hermano. Ora, El precio que pagaste ora a decir al Señor. por mí, llevando mi pecado. Llevando mi pecado ahí. Sublime amor, Aleluya. gracias me salvó. Y gracias por tu amor. Aleluya, Señor. Tus manos lavadas por mí, me has lavado, Señor, y conozco Aleluya, tu Señor. abrazo. Orar al Señor. Pedí auxilio al Señor. Y digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos Rey y reinas con poder. Altísimo Señor. Vamos, iglesia, ahora todos juntos, que haya gozo en este lugar. Jesús, Hijo, El perdón de pecados trae gozo. Aleluya. el amado del cielo en la Gozo, cruz gozo. murió. Y digno es el Señor. Gozo del Señor, gozo, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Aleluya, Señor. Quiero agradecerte, Padre, por tu palabra. Quiero agradecerte, Señor, porque no hay persona que pueda esconderse de tu gracia. Señor, tu gracia es irresistible para nosotros, Señor. Tú nos salvaste, tú nos escogiste, nos limpiaste, nos diste vida nueva. Y que tu iglesia siga creciendo, Señor. Levanta tu iglesia, Padre. Levántanos, danos ese corazón humilde, Padre. Quita la justicia propia de nosotros y vuélcanos a la suficiencia de la gracia de Jesús. Porque si hay algo bueno que tenemos, es Cristo.
Si hay algo maravilloso que tenemos, es la luz de Cristo, el glorioso Señor que ha resucitado y el don del Espíritu Santo que trae refrigerio a nuestras almas, Señor. Aleluya, Padre. Gracias te quiero dar con toda esta comunidad de fe, con todos mis hermanos. Oramos por nuestros pastores que están lejos, oramos por los otros pastores que van a predicar la palabra de hoy. Que tu evangelio siga corriendo, Señor, y que puedas usar muchísimo más a mis hermanos, más de lo que han sido usados ya, Señor. En el nombre santo de Jesús, amén y amén. Dale un aplauso al Señor. La gloria sea para Cristo Jesús. Admirable consejero, príncipe de paz, Dios fuerte y Padre eterno, Salvador de la humanidad. Admirable consejero, oh, príncipe de paz, Dios fuerte, Padre eterno, Salvador de la humanidad. Yo